Cuando vamos al cine y vemos una película o cuando la vemos en casa, cuando leemos una novela o un libro, es muy importante identificar el estilo narrativo que el autor ha escogido para contar su historia, si es que hemos de entender esa historia correctamente. Lo mismo es verdad cuando se trata de leer el libro de Apocalipsis. Si hemos de entender Apocalipsis, necesitamos también entender cómo el apóstol Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escogió contarnos la historia que él nos narra en Apocalipsis. Y hay dos aspectos del estilo narrativo de Juan que debemos tomar muy en cuenta si es que hemos de entender este libro, el libro de Apocalipsis. Primero que nada, el libro, como ya hemos dicho en otras ocasiones, no fue escrito en una forma lineal, secuencial, cronológica, sino fue escrito en una forma recapitulatoria. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente quiere decir que Apocalipsis nos da diferentes cuadros, diferentes vistas de la misma realidad. ¿Y a qué realidad me refiero? Al periodo de la historia comprendido entre la primera y la segunda venida de Cristo Jesús. Juan, cuando llega al fin del mundo, regresa otra vez al principio y nos vuelve a contar la historia, pero desde un ángulo diferente, desde una perspectiva diferente. Pero cada vez que él reinicia o que él recapitula, Juan añade más detalles, cada vez más detalles. Y al moverse la narrativa del libro y aproximarse al final del libro, podemos ver entonces que hay una intensificación en la manera en que él nos narra la historia. Eso es muy importante de tener en mente. En segundo lugar, el libro de Apocalipsis nos presenta el gran drama del conflicto de las edades, de las eras, el gran drama del conflicto cósmico. Y nos presenta el libro de Apocalipsis la victoria final del Señor Jesucristo sobre sus enemigos y los enemigos de la iglesia, obviamente, que son los mismos. Y este drama es hecho más explícito o es narrado de manera más explícita en la segunda parte del libro. Dijimos, hay varias maneras de bosquejar este libro y hay varias de ellas que son muy buenas y muy válidas. Hendrickson nos propone una macroestructura en la que el libro se divide en dos grandes partes, capítulo 1 al capítulo 11, capítulo 12 al capítulo 22. En la primera parte nos habla del conflicto que la iglesia experimenta en la tierra, y en la segunda parte nos muestra el conflicto espiritual más profundo, nos muestra lo que subyace, lo que está debajo o lo que está detrás del conflicto que la iglesia enfrenta en el mundo. Y nos dice que ese conflicto comienza con una mujer que está encinta, que está embarazada, está a punto de dar a luz a un hijo varón. Pero entonces nos muestra una terrible amenaza. Aparece un gran dragón escarlata, quien es el primero y el principal y más grande enemigo de Cristo y de la iglesia. Este dragón está a punto de devorar al hijo varón que la mujer está dando a luz. Y este hijo varón aparenta estar indefenso, aparenta estar a merced de este dragón, de este terrible y fiero enemigo. Sin embargo, Dios arrebata a ese hijo varón, lo lleva al cielo, en donde él toma su lugar en el trono para comenzar su reinado sobre las naciones, como dice capítulo 12, versículo 5,
con vara de hierro. Y el dragón entonces pide ayuda, llama a sus secuaces y otros villanos son introducidos. Y estos villanos vienen para servir a Satanás en su guerra en contra de Cristo y de la iglesia, en particular en su guerra en contra de la iglesia. Una terrible bestia emerge del abismo, como dice capítulo 13, versículos 1 al 10. Y un falso profeta le asiste, quien engaña a los moradores de la tierra y hace que adoren a la primera bestia y que se sometan a su dominio, como dice capítulo 13, versículos 11 al 18. Y entonces la prostituta, la ramera, Babilonia es revelada en el capítulo 17, versículos 1 al 7. Y ella en su belleza seductora, cautivante, gana la devoción del mundo. A través de esos villanos, el dragón hace guerra en contra de la iglesia. ¿Cómo la iglesia puede hacer frente a tan formidables, tan terribles enemigos? Sin embargo, Apocalipsis nos dice y nos muestra que esos enemigos, tan terribles como son derrotados uno a uno, uno por uno. Y así entonces ellos entran a la narrativa y salen de la narrativa en el orden inverso. ¿Qué quiero decir? El dragón es el primero que es introducido en el capítulo 12. Luego en el capítulo 13, las dos bestias. Capítulo 17, la ramera, la prostituta. Pero en el capítulo 18, la ramera encuentra su ruina. Llegamos entonces al capítulo 19. ¿Qué es lo que ha de ocurrir en el capítulo 19? Sabemos que la bestia y sus aliados, los reyes de la tierra, traicionan a la ramera y la destruyen, la despedazan y la queman. Pero ¿quién derrotará a la bestia? ¿Quién derrotará al falso profeta? Y de manera más importante, ¿quién destruirá al dragón? Como Dennis Johnson dice, la respuesta es el hijo varón de la mujer. Él que ascendió al cielo en el punto crucial y climático del conflicto de la historia. Él quien por su ascensión provocó que Satanás fuera expulsado del cielo y que descendiera, que fuera arrojado a la tierra. Este hijo varón reaparecerá desde el cielo en la consumación de este conflicto. Y así entonces Juan recibe dos visiones de la última batalla. La primera de estas visiones se enfoca en el destino de las bestias. Estas bestias que reúnen sus ejércitos, que reúnen a sus aliados para la batalla final en contra del Cordero. En el capítulo 19, versículos 11 al 21, nuestro texto. Y la segunda visión se enfoca en la derrota del dragón, capítulo 20, versículos 7 al 10. El dragón es el primero que aparece y es el último en desaparecer. Luego las bestias, y luego las bestias desaparecen antes que el dragón. La ramera desaparece en el centro de la narrativa. Ahora, algo importante que quiero que usted note, por favor, es que Juan escoge presentarnos por separado a estos enemigos y también decirnos de su ruina uno por separado. Pero una vez más le quiero decir, esto simplemente es el estilo narrativo que escoge. ¿Por qué? Porque no es que Juan esté hablando de diferentes eventos que van a suceder en el futuro, es decir, primero la caída de las bestias y luego de la ramera y luego de las bestias y luego del dragón. No, sino que cuando Cristo Jesús venga, todos estos enemigos serán derrotados a una vez y de una vez por todas. Hoy nos vamos a enfocar en la primera de esas dos visiones. En la primera de esas dos visiones. Es decir, vamos a enfocarnos en la batalla final, en el clímax de la historia. Cuando el rey retorna
no como un infante vulnerable y aparentemente frágil y desprotegido, no como un rey de paz montado sobre un asno, sobre un pollino, sino como el gran guerrero divino y el Rey de reyes y Señor de señores, que viene y retorna en poder y gloria. Por favor, abra su Biblia en Apocalipsis 19, del 11 al 21. Y vamos a orar. Oh gran Rey, Señor Todopoderoso, te rogamos que hables tu palabra a tu pueblo. Para ello has enviado a este heraldo, cuya función únicamente es decir: oíd, oíd la palabra del Rey. Su función simplemente es decir: así dice el Señor. Permítele entonces ser un heraldo fiel que proclame tu palabra con fidelidad y claridad a tu pueblo. Y que tu pueblo, por obra de tu Espíritu Santo, responda postrándose ante ti, sometiéndose a tu autoridad, obedeciendo tu ley. Permite que tu pueblo tenga más devoción, respeto, reverencia, temor, amor por su Rey. Te lo rogamos, también pidiéndote que todo súbdito rebelde escuche las buenas nuevas de que hay amnistía, hay perdón para el súbdito rebelde que se arrepiente de su rebelión y se postra ante Jesús. Te rogamos todo esto en su nombre. Amén. Bueno, todos nosotros, estoy seguro, para ser quizá más preciso, la mayoría de nosotros hemos respondido con gozosa emoción e inclusive quizá hemos aplaudido o hemos gritado en júbilo y de júbilo cuando en la hora más desesperada llega el rescate para los buenos, cuando todo parecía perdido, cuando todo parecía perdido, el rescate finalmente llega. Quizá usted tiene alguna película favorita, una escena favorita de alguna película, quizá un capítulo favorito de algún libro, de algún cómic, quizá algún episodio favorito de alguna serie. Todos nosotros, o la mayoría de nosotros, probablemente si compartiéramos cuál es nuestra escena favorita en la que cuando todo parece ya perdido, el rescate viene, el Salvador viene para rescatar a aquellos que están a punto de ser destruidos, de ser aniquilados. Bueno, por supuesto, yo también tengo escenas favoritas y ninguna otra para mí en mi caso. Yo le digo, y discúlpeme usted, pero bueno, esta es mi escena favorita. Y yo le animaría, de verdad le animaría, no hoy por supuesto, hay otros 6 días para hacerlo, o quizá en la noche, no lo sé, le animaría a que usted o lea este capítulo o bien vea la escena. Me refiero cuando Gandalf regresa a rescatar al pueblo de Rohan, a su rey Theoden, a Aragorn y Legolas y Gimli y a los elfos, quienes habían venido para ayudar al rey Theoden a defender esta fortaleza conocida como el abismo de Helm. Después de una sangrienta, una cruenta batalla que duró toda la noche, los ejércitos del enemigo, Saruman, un ejército compuesto de hombres salvajes y estas criaturas grotescas llamadas los Uruk-hai y los orcos, cuando estaban a punto de aplastar a Theoden y a su pueblo, al amanecer algo sucede. Pero dejemos que J.R.R. Tolkien nos lo cuente. Y dice así:
Al amanecer, repentinamente, sobre un peñasco apareció un jinete vestido de blanco, brillando con el sol del amanecer. Y sobre esas colinas los cuernos sonaban, y detrás de él, apurándose, venían 1000 hombres a pie, con sus espadas en sus manos. Y en medio había un hombre alto y fuerte. Su escudo era rojo. Y al llegar ahí, puso en sus labios un cuerno negro, el que hizo sonar con un estridente sonido. Erkenbrand, Erkenbrand, gritaron los jinetes. Erkenbrand es uno de los generales ahí. ¡He aquí el jinete blanco!, gritó Aragorn. Gandalf ha venido otra vez. Bueno, tan épica como esta batalla ficticia es, y en verdad, puede ser que no le guste, puede ser que no sea el género o subgénero que usted disfrute, pero después del sermón de hoy, si usted ve esta escena, no podrá menos que sentir cómo la piel se le hace chinita cuando el jinete blanco aparece en esa colina, y entonces él comanda a sus ejércitos descendiendo y despedazando a todos los orcos y los Uruk-hai, quienes huyen aterrorizados ante la presencia del jinete blanco. Tan épica como esa batalla ficticia es, tan emocionante como es, no logra capturar, no se aproxima a la batalla final, al final de la historia. La última batalla, al final de la historia, cuando el verdadero jinete blanco, el guerrero divino, el rey de reyes, el señor de señores, retornará en la plenitud de su gloria y su poder para acabar con sus enemigos para siempre. Y esta visión que Juan recibió, la cual él registra en Apocalipsis 19, 11 al 21, no sigue cronológicamente a lo que vimos en 17, 1 hasta 19, 10, donde se nos habla de la ruina de Babilonia. En otras palabras, esta visión no nos dice lo que ocurre después de la ruina de Babilonia, más bien se relaciona con esa visión de manera temática. Juan, como le dije, ha escogido hablarnos de la ruina de los enemigos de manera separada, uno por uno. Y en este caso, en Apocalipsis 19, 11 al 21, nos habla de la ruina de las bestias, de esas dos bestias. Apocalipsis 19, 11 al 21, nuestro texto, y espero que usted tenga esto frente a usted, probablemente es la quinta visión del fin de los tiempos, del día final. O sea, en Apocalipsis el mundo se acaba varias veces, por lo menos 6 o 7 veces. Esta es la quinta vez en la que vemos el fin del mundo. Y en esta ocasión el enfoque principal es la derrota de la bestia, la derrota del falso profeta y de sus aliados terrenales, quienes son llamados los reyes de la tierra. Sin embargo, quiero que note algo muy importante. Esto no es más que una expansión de lo que ya hemos visto antes en 16, 13 al 16 y 17, 12 al 14. Vayamos un momento a 16, capítulo 16, versículos 13 al 16. ¿Qué es lo que leemos ahí? Dice así: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Leo el versículo 16: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y en capítulo 17, en los versículos 12 al 14, leemos esto: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá,
porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. En estos dos pasajes se nos presentan preparativos para la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. En 16, 13 al 16 se nos dice simplemente que la bestia, el dragón, la bestia y el falso profeta, los tres reunieron sus ejércitos en un lugar que simbólicamente se llama Armagedón. Los reunió a todos sus ejércitos ahí en preparación para la batalla. Y en el capítulo 17 se anuncia, se dice que estos pelearán contra el Cordero, y también se nos dice cuál es el final o el resultado de esa batalla. Ahora, aquí en nuestro texto, Apocalipsis 19, 11 al 21, tenemos la batalla. Se nos ha hablado de preparativos para esa batalla, pero aquí tenemos la descripción de la batalla. Y la narrativa de esta batalla final tiene el propósito de dar al creyente verdadero, al creyente fiel, aquel que persevera a través de sufrimientos y penas y carencias y dolores y tristezas y angustias y persecución y aún martirio, esperanza y seguridad. La narrativa tiene el propósito de asegurarle a usted, creyente, que el Señor Jesucristo va a regresar, va a retornar como Él lo prometió. Y vendrá para consumar su victoria. Vendrá para derrotar a todos nuestros enemigos, a destruir a nuestros enemigos para siempre. Así que esta tarde, al escuchar a Juan contarnos, hablarnos del retorno del Rey, debiéramos tener gran ánimo. Debiéramos cobrar valor y ánimo. ¿Por qué? Porque nuestro Rey ya viene. Nuestro Rey va a retornar y nuestro Rey va a consumar su victoria. Así que nosotros esta mañana hemos de ver tres aspectos del retorno del Rey. Primero vamos a ver la descripción de Cristo y de su ejército celestial. De hecho, le voy a dar 3 Ds esta mañana: la descripción de Cristo y de su ejército celestial en los versículos 11 al 16. Número 2, veremos la declaración de la ruina de los enemigos de Cristo en los versículos 17 al 18. Y por último vamos a ver la derrota del enemigo y de sus ejércitos en los versículos 19 al 21. Ya tiene usted 3 Ds ahí. Es un sermón en 3D. Bueno, muy bien, entonces vamos a comenzar primero con la descripción de Cristo y sus ejércitos celestiales. Versículos 11 al 16, vayamos a la escritura. Dice así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Nos dice entonces Juan que vio el cielo abierto. No es la primera vez que ve el cielo abierto. De hecho, si usted va de regreso al capítulo 4, versículo 1, ahí también ve el cielo abierto. Se nos dice que vio en el cielo una puerta abierta en el cielo. En esa ocasión, la puerta del cielo se abrió para permitir a Juan entrar al cielo. Pero en esta ocasión,
por así decirlo, la puerta del cielo no se abre para permitir a Juan entrar otra vez y decirnos qué es lo que sucede, revelarnos qué es lo que sucede en el cielo. No, la puerta está abierta en esta ocasión, no para que Juan entre, sino para que Jesús y sus ejércitos salgan para la batalla final. Y entonces vemos un caballo blanco. Imagínense ustedes como que la cámara se va moviendo y primero vemos un caballo blanco. Desde ahí tenemos una pista, un indicio del resultado de esta batalla. El caballo es símbolo de poderío militar, por supuesto, y el color blanco es símbolo de victoria. Los generales romanos desfilaban orgullosos después de las batallas en las principales calles de Roma, y por supuesto el general guiaba la procesión victoriosa montado sobre su corcel, erguido y orgulloso. Bueno, se nos habla de este caballo blanco y después la cámara nos muestra, si usted quiere, o la pluma de Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos muestra al jinete y procede a describir al jinete que monta este caballo blanco. ¿Qué características tiene este jinete? Primero le llama fiel y verdadero. Note usted, por favor. Y el que lo montaba, dice aquí, el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. ¿Por qué se le llama fiel y verdadero? Bueno, porque nuestro Señor Jesucristo prometió cumplir su promesa de juzgar a los malvados y de vindicar su nombre y de vindicar a sus enemigos. No es la primera vez que a Jesús se le llama fiel y verdadero. Al principio del Apocalipsis, en el capítulo 1, se le llama el testigo fiel. Jesús siempre fue fiel al testimonio de la palabra de Dios. Se mantuvo fiel, dando testimonio de la palabra de Dios, aún en presencia de sus acusadores, aún ante el prospecto de la muerte. Jesús se mantuvo fiel al testimonio de la palabra de Dios. Y sus palabras son verdaderas y lo que ha dicho se ha de cumplir. Precisamente vea usted que el mismo juego de palabras se usa en dos capítulos posteriores, en dos versículos posteriores. 21:5 le dice así el Señor a Juan: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y en el capítulo 22, versículo 6, le dice: me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Lo que Cristo Jesús ha dicho, Él lo ha de cumplir. Él es fiel a su palabra. Él no miente. Él es la verdad. Él nos prometió regresar, va a regresar. Él nos prometió venir para librarnos de nuestros enemigos, Jesús lo hará. Prometió castigar a nuestros enemigos, Jesús lo hará. Prometió vindicar a su iglesia, Jesús lo va a hacer, porque Él es fiel y porque Él es verdadero. Pero también se nos dice, note usted por favor, la siguiente descripción. Nos dice así Juan: con justicia juzga y pelea. Otra manera de decir esto es que que es fiel y verdadero, aun cuando hace guerra, lo hace justamente, con justicia. Nos asegura Juan que esta guerra que Jesús va a librar es una guerra justa. En el mundo se cuestiona que, algunas de las guerras contemporáneas no han sido precisamente muy justas, que digamos. No quiero entrar en cuestiones de geopolítica aquí. Simplemente quiero mencionar que algunos dicen que la guerra en Irak, la guerra en el Golfo Pérsico, la guerra en Afganistán y la guerra en Ucrania el día de hoy, pues no son muy justas, que digamos. En la teoría de la guerra justa hay varios criterios que deben cumplirse para que una guerra se considere como justa. Pero la guerra que el Señor va a librar es una guerra justa, recta. Jesús no viene para hacer algo injusto. Cuando veamos la descripción de lo que ha de suceder, pudiéramos pensar, esto no es justo. No, el Señor, el Rey, fiel y verdadero, también es justo. Pero note usted, se nos dice que Él tiene ojos como llama de fuego. Versículo 12. Cuando Juan vio por primera vez al Señor Jesús resucitado en su esplendor y gloria en el capítulo 1, lo vio también como teniendo ojos
como llama de fuego. Y por supuesto, esto nos habla de que Jesús es el juez divino, cuya mirada penetra todo. Él escudriña la mente y el corazón, y nadie puede ocultar nada de su presencia. No le produce preocupación, por decirlo menos, o terror, por decirlo más, saber que no hay nada que usted pueda ocultarle al Señor Jesucristo. Esta mañana a lo mejor le está ocultando algo a su esposa, le está ocultando algo a su esposo, le está ocultando algo a sus hijos, o tú a tus papás, o tú a tus maestros, o usted a su jefe, o tú a tu empleado, o usted a su empleado. Quizás estamos ocultando cosas de otras personas, y quizás vamos a ser exitosos en poder ocultar todo esto a todas esas personas. Pero no podemos ocultar nada de aquel que tiene ojos como llama de fuego. Además, en el contexto de lo que se está diciendo aquí, cuando Él retorne, nadie podrá escapar de su presencia. Jóvenes, niños, esto es un símbolo. Este no es Cyclops de los X-Men, sino nuestro Señor Jesús tiene una visión de la cual nadie puede escapar. No hay lugar donde vas a poder esconderte. No vas a poder decir, estaré seguro en este búnker, estaré seguro detrás de estas rocas. No, nadie podrá escapar del jinete blanco cuando venga, cuando el rey retorne, cuando Él venga para hacer guerra en ese día final. Y además se nos dice, vea usted, por favor, vean ustedes, que sobre su cabeza había muchas diademas. La diadema era precisamente la corona real. Ahora es interesante, contraste lo que se dice aquí, que sobre su cabeza había muchas diademas, con lo que se dice con respecto a Satanás y a la bestia. Se nos dice que Satanás, este gran dragón, simbólicamente por supuesto, tiene 7 cabezas. Y sobre sus cabezas, coronas. La bestia también tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Y sobre cada uno de los cuernos, una corona. Esta es una manera simbólica en la que el dragón y la bestia afirman tener autoridad y poderío universales. Número 7, número 10, símbolos de aquello que es completo, símbolo de plenitud. El dragón en su afán, en su obsesión por imitar a Cristo, reclama para sí plena autoridad. Pero note usted, cuando se habla de Jesús, no se nos da un número, no se nos dice tiene 11 diademas, le gané por una, no se nos dice tiene 12 o 15 o 20, simplemente dice tiene muchas diademas. ¿Por qué? Porque la autoridad de Cristo Jesús sobrepasa infinitamente a la autoridad que el diablo ha recibido. Autoridad delegada, por cierto, la cual es limitada en cuanto al ámbito de influencia y en cuanto al tiempo. En cambio, la autoridad de Cristo Jesús es infinita e ilimitada. Bendito sea Dios, ¿verdad? Bueno, ahora, noten por favor, se nos habla de que este jinete tiene unos nombres, ¿no es cierto? Tiene unos nombres. Y se nos dice en el versículo 12 que tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Pero más adelante, en el siguiente versículo, se nos dice que su nombre es el Verbo de Dios. Y aún en el versículo 16 se nos dice que tiene un nombre escrito en su vestidura y en su muslo. Y el nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay mucho que decir aquí, pero por el tiempo que tenemos, permítame solamente decir lo siguiente. Algunos dicen, aquí hay una contradicción. ¿Por qué? Porque primero se dice que tiene un nombre que solamente Él conoce, que nadie más conoce. Pero luego se nos dice, su nombre es el Verbo de Dios. Y después se nos dice que su nombre está escrito en su vestidura y en su muslo derecho. ¿Qué está sucediendo aquí? Por fin, ¿conocemos o no conocemos el nombre? ¿Lo ha revelado o no lo ha revelado? Le decía, hay mucho que decir. Pero fíjese usted que cuando se nos dice que Él tiene un nombre que nadie conoce sino excepto Él, por ahí G.K. Beale tiene una explicación maravillosa de lo que quiere decir esto. Pero yo quisiera simplemente mencionar que en el antiguo cercano oriente, el conocer el nombre de una persona
era o significaba ejercer cierta autoridad sobre esa persona. Usted recordará cuando Jacob está peleando y él no lo sabe, está luchando con el ángel de Jehová y está en este match de lucha grecorromana, judo, qué sé yo. Estaba ahí peleando con todas sus fuerzas. El ángel le cambia el nombre a Jacob, ¿verdad? Pero Jacob le dice, dime tu nombre. El ángel simplemente no le revela el nombre. ¿Por qué? Porque de esa manera estaría dando a entender que estaría sometiéndose de alguna forma a Jacob. Que Jesús no revele su nombre aquí. Quizás solamente quiere decir que no hay nadie que pueda tener autoridad sobre él. Que no hay nadie que pueda estar por encima de él, que no hay nadie que pueda ejercer poder y autoridad sobre nuestro Señor Jesucristo. De hecho, luego se nos dice, su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es Jesús? Es la palabra de Dios, como Juan ha dicho en Juan 1:1, Juan 1:14, primera de Juan 1:1. Jesús es la plena y total revelación de Dios. Y usted y yo no podemos separar la palabra encarnada de la palabra escrita. No podemos querer esta palabra sin querer la palabra encarnada. Y no podemos querer la palabra encarnada sin querer la palabra escrita. Jesús es la completa y total y final revelación de Dios. Y lo que es más, Él es el Señor Dios Todopoderoso. Se nos dice que en su muslo está, en su muslo derecho, se nos dice, léalo usted, versículo 16. Bueno, en su muslo, perdón, tiene escrito ese nombre. Asumimos que es el derecho, Rey de Reyes y Señor de Señores. Algo aquí es importante de tener en cuenta. También el trasfondo del antiguo cercano oriente es importante. ¿Por qué el muslo? ¿Por qué el nombre en el muslo? Bueno, simbólicamente cuando se hacía un juramento, se realizaba una señal simbólica en ocasiones que consistía en poner la mano debajo del muslo derecho para jurar, sobre todo cuando se hacía un juramento en el contexto de un pacto, ¿sí? Por ejemplo, cuando Abraham manda a su siervo a buscarle esposa a su hijo, le dice, jura que no vas a regresar hasta haberle encontrado una esposa. Y jura ¿cómo? Poniendo su mano bajo su muslo. Bajo su muslo. Ahora, ¿será que el nombre está escrito bajo el muslo para darnos a entender que este es el gran Señor del pacto? Es Yahweh, el Dios Todopoderoso. De hecho, su nombre aquí se revela como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Esa es la manera hebrea de poner un superlativo. Nosotros usamos otras técnicas para el superlativo, pero ellos lo hacían mediante este tipo de expresiones. El Rey de los Reyes, o sea, el más grande de los reyes. No hay rey más grande que Él. Y el Señor de los señores. No hay Señor más grande que Él. Este es Jesús. Este es el que retorna. Por eso podemos tener esperanza y podemos tener confianza. ¿Qué clase de rey está por regresar? ¿Qué clase de rey vendrá al final de los tiempos? Uno que es fiel y verdadero, uno que con justicia juzga y hace la guerra, uno que tiene llamas, ojos como llamas de fuego, aquel sobre quien nadie puede tener autoridad y señorío, aquel que es la plena revelación de Dios y aquel que es no otro sino el Dios Todopoderoso, el Señor de señores y Rey de los reyes, quien tiene una autoridad infinita y suprema, coronado en majestad, con muchas diademas. Ese es quien viene en el día final. Ese es quien retorna. Ese es su Rey, hermanos y hermanas, que viene. Pero note usted, su vestido está manchado en sangre, nos dice Juan, versículo 13. Su vestido está manchado en sangre. Y quizá pudiéramos pensar, es su sangre, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y pudiéramos decir que este es el caso, excepto que aquí en nuestro pasaje encontramos una referencia a lo que Él hará cuando Él venga, como veremos en un momento más. Él pisará el lagar del vino del furor del Dios Todopoderoso.
De hecho, anteriormente en Apocalipsis ya hemos visto a Jesús hacer o realizar tal acción. Apocalipsis 14, por favor, vea usted en el versículo 17 al versículo 20, leemos lo siguiente. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña en la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Muy probablemente entonces su vestido está manchado por esa sangre al pisar, simbólicamente por supuesto, las uvas en el lagar de la ira. Ahora, esto tiene un trasfondo en el Antiguo Testamento, lo leímos, fue nuestra primera lectura, Isaías 63, 1 al 6. Isaías 63, 1 al 6. Vayamos ahí por un momento. Ahí se nos habla de Dios, Yahweh, el gran guerrero divino, haciendo guerra en contra de sus enemigos y los enemigos de Israel. Y leemos lo siguiente cuando se ve que su vestido es un vestido teñido en rojo. Le preguntan: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Y dice: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Entonces esta sangre que ha salpicado sus vestidos no es su propia sangre, sino es la sangre de sus enemigos. Muchos tienen problemas con estas imágenes. Muchos se escandalizan cuando la Biblia describe al Señor en estos términos, como alguien que ejecuta su venganza y en este caso, en su furor, pisa a sus enemigos como las uvas eran pisadas y aplastadas en el lagar. Es problemático. Es difícil de digerir porque tenemos nosotros una noción bastante sentimentalista de quién es nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente nuestro Señor Jesús fue manso y humilde. Ciertamente Jesús es el Cordero de Dios, manso y humilde, pero también es el león de la tribu de Judá que ruge en su fiereza en contra de sus enemigos. Pero se nos hace muy difícil aceptar esta imagen de Jesús pisando a sus enemigos y siendo salpicado con su sangre, y aún más pareciera que Él se regocija sobre este hecho. A algunos les pareciera así. Bueno, recuerde usted que Él con justicia hace guerra. No hay nada de injusto en lo que Jesús ha de hacer. Y el problema que nosotros tenemos es que no entendemos nosotros la seriedad y la gravedad del pecado. No entendemos nosotros lo horrendo, lo asqueroso, lo ruin, lo vil que el pecado es a los ojos de Dios. Por otro lado, y aquí es donde nosotros también teníamos que entender algo muy importante. No puede haber redención, no puede haber redención para el pueblo de Dios, como dice Dennis Johnson. No puede haber verdadera misericordia, no puede haber genuina redención si no hay justicia. Si no hay justicia. Y aquí mismo podemos ver nosotros en el Isaías 63, versículo 4, lo siguiente: porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. La venida de Cristo tiene un doble propósito. Jesús viene para redimir y Jesús viene para ejecutar venganza. Estos dos propósitos coalescen en su venida. Jesús vendrá para redimir a su pueblo, pero Jesús vendrá para vengar a los suyos. Ahora, como dice cierto teólogo, ¿qué es lo que puede hacer que los cristianos a lo largo de los siglos
puedan responder con bendición hacia aquellos que les maldicen. Y puedan orar por sus captores y por aquellos que les hacen mal y les torturan. ¿Qué es lo que puede hacer que los cristianos que son despojados y destituidos y desplazados, que las cristianas que son violadas, que a los cristianos que son enviados a prisión a una maloliente y vil mazmorra, o aquellos que son martirizados, qué puede hacer que ellos respondan en el presente con bendición? ¿Qué puede hacer que el cristiano no tome venganza? La confianza en aquel que es fiel y verdadero y que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Mía es la venganza, yo pagaré. Por eso es que el cristiano puede entonces responder no con maldición al que le maldice. Puede responder haciendo bien al que le hace mal, porque sabe que viene el día en el que Jesús mismo va a vengar a los santos, va a vengar a los suyos. Amén. Amén. Bueno, y nosotros, por cierto, no sabemos nada de esto. No lo entendemos. No lo entendemos porque ninguno de nosotros ha sufrido lo que sufren muchos cristianos en el mundo. Sin embargo, todos nosotros podemos tener confianza en que algún día vendrá a dar justo pago. Bueno, no solamente Jesús es este gran guerrero divino, fiel y verdadero, que con justicia juzga y hace la guerra, que tiene ojos como llama de fuego, que tiene estos títulos que hablan de su soberanía, que tiene muchas diademas, pero nuestro Señor Jesús se nos dice, será acompañado de sus ejércitos. ¿Y quiénes vendrán con él? Los ángeles, por cierto, por supuesto. La Biblia nos dice en diferentes lugares, en los evangelios, Mateo y Marcos nos dicen una y otra vez que los ángeles vendrán con él. Mateo 13, 40 al 42, Mateo 16, versículo 27, capítulo 24, versículos 30 al 31. Pablo nos habla de esto en 2 Tesalonicenses 1, 7, y en otros pasajes se nos dice que todos los ejércitos del cielo vendrán con él. Jesús no va a dejar nadie en la retaguardia. No habrá necesidad de cuidar el templo. El cielo se va a vaciar. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús le dijo a Pedro, cuando reprendió a Pedro, cuando Pedro sacó la espada y cortó con su espada la oreja de quien se llama Malco? Jesús lo reprende y le dice, pues, ¿no crees que yo puedo orar y mi Padre ahorita mismo me puede enviar legiones de ángeles? Imagínese usted. Pero la Biblia habla de que Jesús será acompañado de todas las huestes celestiales. Por eso Jesús es llamado y aquí es presentado como Yahweh Tsebaot, que quiere decir el Señor de las huestes, el Señor de los ejércitos. La verdad yo resiento, sinceramente, debo hablar con los que editaron el nuevo himnario presbiteriano. ¿Por qué le cambiaron esa frase? Castillo fuerte es nuestro Dios, cuando dice Señor de Sabaoth. Quizá porque muchos pensaban que quiere decir Señor del sábado. No, es Yahweh Tsebaot, el Señor de los ejércitos. Todo su ejército vendrán con él. Pero no solamente los ángeles, los santos, los creyentes. ¿Por qué? Se nos describe aquí a estos ejércitos vestidos de lino fino, limpísimo, blanco, resplandeciente, que les seguían en caballos blancos. Todo esto es simbólico. ¿Hay caballos en el cielo, hermanos? No creo. Todo esto son símbolos, ¿verdad? Ahora, con excepción de Apocalipsis 15:6, en Apocalipsis son los santos los únicos que visten vestiduras blancas. Así que, además de los ángeles, aquí se nos dice que nosotros formaremos parte del ejército del Señor, que todos sus santos vendrán con él. Ahora, note algo muy interesante. ¿Qué es lo que no llevan estas huestes del Señor? ¿Qué es lo que no tienen? Armas. ¿Por qué? Porque el Señor es quien pelea nuestras batallas. ¿Y cómo lo hará? Se nos dice aquí, Jesús realiza 3 acciones, 3 metáforas: espada,
vara y lagar. 3 metáforas. La espada. Esto viene de Isaías 49:2. Esta espada que sale de su boca. Isaías 49:2. No es otra cosa más que la palabra de Dios. La espada es un símbolo que la Biblia usa para referirse a su palabra. Hebreos 4:13 dice que la escritura es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir del alma y el espíritu. Esta espada que sale de la boca del Señor es su palabra, con la cual, de acuerdo a Isaías 11:4, Él va a juzgar a las naciones. También Pablo nos dice en 2 de Tesalonicenses 2:8 que en su venida Jesús matará al anticristo, al hombre de pecado, lo matará con el aliento de su boca. ¿Qué es el aliento de su boca? Bueno, yo sé, hermanos, que la verdad, contrario a lo que vemos en las películas románticas, lo cual creo que es una mentira, que cuando despiertan los novios, esposos o amantes, están hablando el uno al otro, ¿verdad? Así pegaditos, con ese aliento matinal, ¿verdad? Sí podemos matar a las personas con el aliento de nuestra boca, lo sé, hermanos, ¿verdad? La verdad es que se cumple lo que dice el apóstol Pablo, sepulcro abierto de su garganta, ¿no? Pero bueno, podemos ciertamente matar a alguien con el aliento de nuestra boca, pero aquí está hablando de otro aliento. El aliento de su boca es su palabra. Pablo dice, 2 de Timoteo capítulo 3:16, dice, toda escritura es inspirada, literalmente es exhalada, ¿sí? La palabra de Dios es el aliento de la boca de Dios. Es la palabra que Dios ha hablado y fue puesta por escrito. Esta palabra es viva y eficaz. Es Dios hablando, es el aliento que sale de su boca. De manera entonces que cuando dice Pablo que en 2 de Tesalonicenses 2:8 que él matará a ese inicuo con el aliento, el espíritu de su boca, está hablando de que lo matará con su palabra. Lo mismo Juan 12:47. Y lo que es más, 47 y los siguientes. Jesús mismo aquí en Apocalipsis le advirtió a los apóstatas en Pérgamo que si no se arrepentían, esto es lo que él va a hacer. Vea usted 2:16, dice así: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos ¿con qué? Con la espada de mi boca. O sea, Jesús viene para pelear con la espada de su boca. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús va a juzgar y a destruir a los malos con su palabra. Pero también dice que usará una vara de hierro para regirles, como dice el Salmo 2, versículo 9. Y por supuesto, como ya hemos visto, viene para aplastar el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Este es, hermanos, este es su rey. Este es quien es su rey. Y eso es lo que él viene a hacer. Tenga confianza. Tenga usted seguridad. Porque este es su rey. De manera más breve y más sencilla, veamos la declaración de la derrota de los enemigos. Ya hemos visto que podemos tener confianza por quien Cristo es y por lo que Él va a hacer. Pero ahora, por si fuera poco y si fuera necesario, versículos 17 y 18. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, congréguense a la gran cena de Dios para que coman carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Otro ángel anuncia, un heraldo celestial proclama, como en el capítulo 18, versículo 1, cuando un ángel anuncia la caída de Babilonia, este otro ángel está anunciando la certeza de la derrota de los enemigos del Señor. ¿Y cómo? Lo hace en una manera macabra, ¿sí? En una manera por demás macabra. ¿Por qué? Tomando como base la profecía de Ezequiel 39, 17 al 20 en contra de Gog, como vamos a ver en el capítulo 20, cuando lleguemos ahí, Juan nos dice
que este ángel está llamando a las aves del cielo. ¿Pero a qué aves? ¿Al gorrión? ¿A las ninfas? ¿A los agapornis? No, a las aves de carroña, a los buitres, o como decimos en este contexto, a los sopilotes. Los está llamando, les llama a congregarse. Recuerde usted que cuando se anuncia la ruina de Babilonia, se dice que será reducida a habitación de demonios y ahí habrá bestias y chacales y buitres. Pues ahora estos buitres son convocados. Esta es una macabra parodia de la invitación dada a los santos a reunirse ¿para qué? Para un banquete, para un festín. ¿Qué banquete? El banquete de la cena de las bodas del Cordero. Esta es la parodia de este banquete. Como dice un comentarista, todos, sin excepción, todos ustedes, todos nosotros, sin excepción, todos han de participar en uno de dos banquetes escatológicos. ¿Qué quiere decir eso? Al final de los tiempos. Al final de los tiempos va a haber dos banquetes. ¿Ok? Y todos vamos a participar en uno de esos dos. Los justos se van a unir a la cena, al banquete, a la fiesta de las bodas del Cordero. Mientras que los perversos van a hacer el banquete de la cena de Dios. O sea, o tú vas a darte un festín, o tú serás el festín. Una de dos. O serás invitado al banquete y comerás de ese banquete, o tú serás el banquete. Tú serás el banquete en la cena de Dios. Dios entonces en ese día ha de juzgar a los perversos, a los malos, a los incrédulos, a los impenitentes. Y noten por favor por lo que se dice aquí, no hay categoría social que va a escapar. Nadie podrá escapar. Note usted lo que se dice aquí. Nos dice claramente: vengan para que coman carnes de reyes, de capitanes, de fuertes, de caballos, de sus jinetes, de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. No habrá esta división entre fifís y pobres. No. Ninguna élite social podrá escaparse. Ninguna celebridad, ningún político, ningún militar, ningún hombre de negocios. Nadie podrá escapar en ese día. Entonces, creyente, una vez más, cobre ánimo. La victoria de su rey es cierta. Cobre ánimo. Se anuncia. Es tan cierta que ya se llama a las aves a congregarse. Hay un banquete que Dios está preparando. Su victoria es cierta, pero no creyente. Si alguien aquí todavía no cree en Cristo, tema, tiemble, tema. Porque no solamente usted estará excluido del banquete de las cenas del Cordero, sino que usted será el banquete para las aves de carroña. Tema. Arrepiéntase y entregue su vida a Cristo Jesús el día de hoy. Por último, la derrota del enemigo y de sus ejércitos. Versículo 19 al versículo 21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Llegamos por fin a la gran batalla escatológica del Armagedón, introducida, presentada en capítulo 16, versículos 12 al 16. Esa gran batalla finalmente ha llegado. Este es el día del Señor, que había sido profetizado una y otra vez a lo largo y ancho del Antiguo Testamento. Esta es la misma guerra que se menciona en 16:14 y que se va a mencionar en 20:8. Ahí está la recapitulación, ¿sí? Tanto en Apocalipsis 16:14
como en 19:19 y como en 20:8, en el griego se menciona que la guerra. ¿Y qué es esta guerra? La gran batalla del día del Dios Todopoderoso. Y en los 3 pasajes se mencionan que los ejércitos del enemigo son congregados. Se usan estos términos, lo voy a decir porque viene al caso, polemos, la guerra. Cuando polemos, guerra, tiene el artículo definido se refiere a cierta guerra. ¿A qué guerra? A la guerra final. Y se usa el término sunago, que quiere decir congregar. O sea, no tenemos 3 batallas distintas que ocurren en diferentes tiempos. La batalla de 16:14, 19:19 y 20:8 es la misma. ¿Por qué? Porque Apocalipsis recapitula. ¿Se acuerda usted? Bueno, entonces, y aquí está la gran batalla, excepto que la batalla épica nunca ocurre. Verá usted, se anticipa, ¿verdad? Los ejércitos están congregándose y está todo preparado para la guerra. Y esperamos nosotros que haya este cruento combate, ¿sí?, entre las fuerzas de Cristo y las fuerzas del mal, que se enfrasquen en una batalla épica, cuerpo a cuerpo. Pero eso nunca ocurre. Eso nunca ocurre, hasta parece anticlimático, ¿no es cierto? Porque la expectativa crece y estamos esperando que llegue esa batalla. ¿Y qué ocurre? Jesús solamente tiene que aparecer y decir la palabra y se acaba todo. Es como cuando gente pagó una exorbitante suma de dinero para ver a algún boxeador de renombre pelear en Las Vegas y compró los asientos que se llaman ringside, ¿verdad? Y pasaron las batallas preliminares y todo el mundo está esperando y la gente pagó su pay-per-view, ya tiene las botanas y tiene ahí los refrescos y las bebidas ahí y todos los amigos, todos listos para la batalla. Y entonces, ¡tin, tin!, suena ahí. Y entonces 10 segundos, ¡pum!, knockout, se acabó. ¿Se acabó? 19 capítulos estuvimos esperando para la épica batalla y esta acaba en un momento, en un instante. ¿Por qué? Porque como Martín Lutero dice en Castillo Fuerte, nuestro Dios, y tristemente la traducción en español no es la mejor, dice que una pequeña palabra derribará a Satanás. Lo dice así John Phillips: repentinamente entonces todo terminará. De hecho, no habrá guerra para nada. Habrá solamente una palabra hablada de parte de Él, del que se sienta en el gran caballo blanco. Una vez Él habló una palabra a una higuera y ésta se secó al instante. Una vez habló una palabra a los rugientes vientos, a las olas inmensas y las nubes tormentosas desaparecieron y las olas se calmaron. Una vez habló una palabra a una legión de demonios atormentando el alma de un pobre hombre y al instante ellos huyeron. Ahora Él habla una palabra y la guerra termina. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y el juicio, hermanos, tendrá lugar en 2 partes. Primero, la bestia y el falso profeta son atrapados, verbo que se usa para hablar de gente que es enviada a prisión o que se usa para hablar de un animal feroz que es atrapado. Estas bestias son arrojadas vivas al lago de fuego para ser atormentadas por siempre. Y número 2, y más del lago de fuego en el capítulo 20, no vamos a hacer mucho ahorita. Y 2, el resto. El resto dice, dice aquí Juan, el resto, todos ellos entonces van a ser destruidos con la espada que sale de la boca del que monta el caballo. Y todas las aves entonces, aquellas que habían sido congregadas, se saciarán de la carne de ellos. Así entonces, hermanos, hemos visto cómo Juan nos narra el retorno del Rey. Nos describe a nuestro Rey en toda su gloria y esplendor. También nos habla del anuncio, de la declaración, de la certeza de la derrota de sus enemigos. Y por último, de manera simple, nos describe
la derrota de los enemigos. Los creyentes en Cristo podemos estar hoy tranquilos. No importa qué es lo que suceda en el mundo, no importa qué es lo que la iglesia atraviese, podemos estar tranquilos, podemos estar seguros, podemos estar confiados que nuestro Rey va a venir como Él lo prometió, porque Él es fiel y es verdadero. Y cuando Él venga, su victoria será segura. No hay, hermanos, no hay la más mínima probabilidad de que Él no triunfe. Martín Lutero lo dice en el himno Castillo Fuerte de nuestro Dios, y Él triunfa en la batalla. Él ganará la batalla. Entonces, con esta confianza usted puede enfrentar lo que venga en su vida. Porque su rey va a venir para rescatarle y su rey va a venir para vengar a todos los suyos. Pero no creyente, recuerde usted, piénselo por un momento. Su rebelión en contra de Cristo terminará algún día. Terminará algún día de la manera más cruenta que usted pueda imaginarse. Si usted persiste en su rebelión, usted terminará siendo festín de aves de carroña. Usted será matado por el espíritu de su boca, será juzgado por ella, por el aliento de su boca, por su palabra, y también como la bestia, como veremos más adelante. Y como el falso profeta y el dragón, usted también será arrojado al lago de fuego. Pero hoy usted puede someterse al rey. El rey está proclamando amnistía. ¿Qué quiere decir esto? Hay perdón para los súbditos infieles y rebeldes. Si usted se rinde, si usted se postra, si usted se somete a la autoridad de Cristo, usted podrá recibir del rey su perdón el día de hoy, y usted ya no será festín de buitres, sino usted festejará con los suyos en la cena de las bodas del Cordero. Que Dios bendiga su palabra. Amén.